Muy buenos días entre todas y todos. Gracias por la invitación. El día de hoy, mejor dicho, Marcela ya dijo de que lo que hemos hecho, lo que hicimos el día de ayer, ahora estamos perfecto. El día de ayer ha sido bastante interesante y me parece que los dos insumos que hemos escuchado sí se complementaron bastante bien. Porque en la mañana, escuchando a Javier Carrera de la Red Guardianes de Semilla del Ecuador, que hablaba mucho de la práctica, de las experiencias de la red a la que él pertenece, de construir alternativas, ¿cierto? Y en la tarde hemos tenido un aporte bastante rico, muy denso, de mucha información, que vino más bien de un análisis conceptual de cómo hacer economía de forma distinta, ¿cierto? Ahora, en el día de hoy, lo que yo he preparado es algo lo que no parte tanto de una experiencia y tampoco de un concepto, sino más bien es una invitación para todos nosotros de reflexionar. Y lo llamé de alguna manera de la resistencia a la transición modular. ¿De qué se trata? Mejor dicho, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transiciones? ¿Transiciones hacia dónde? Hacia el futuro. Y al mismo tiempo, y eso es una hipótesis, la que yo les invito a compartirlo conmigo, de la necesidad sentida de transiciones hacia un futuro para todas y para todos. Porque creo que las perspectivas, inclusive la situación actual, como la estamos viviendo, nos muestra de que la situación actual es altamente excluyente por todo lo que estamos sintiendo con la emergencia sanitaria, pero una emergencia mucho más grande todavía en términos económicos, ¿cierto? Y mirando hacia el futuro, sintiendo la necesidad, no solamente en el caso personal mío, no desde que hemos entrado en la situación de esta pandemia, es sentir la necesidad de lograr de que el futuro sea mejor de lo que se vislumbra. Bien. Y ahí tenemos un escenario frecuente. Cuando hablamos del futuro, con frecuencia se puede escuchar una frase que dice, antes el futuro era mejor que ahora. A ver, leemos de nuevo. Antes el futuro era mejor que ahora. ¿Por qué? ¿Será porque generaba menos preocupación? ¿Será porque antes el futuro no estaba tan adscrito a escenarios de crisis? Porque crisis hoy en día, no solamente hoy en día, hoy, el día 23 de julio, lleno de crisis, de una emergencia inédita. Entonces el futuro más que todo preocupa. Y el riesgo es de querer irse atrás, diciendo, no, es que si hace 30 años la situación era distinta, se miraba con mucho más optimismo hacia el futuro. ¿Cómo salimos de este cuadro? Posiblemente inclusive cuando se piensa y se siente el futuro, de sentir preocupación, miedo. ¿Cómo podemos salir de esto? Yo creo que el primer paso es darnos cuenta que el futuro depende de nosotras y de nosotros. Y el futuro depende también del aquí y el ahora, porque cuando hablamos del futuro, no se trata tanto de que el futuro no tenga nada que ver con nuestra actual situación. No solamente la pandemia, me refiero ahora a nuestra situación en este momento. Si en este momento tomamos una decisión o cada quien hace una decisión y es capaz de llevarlo a la práctica, con eso empezamos a tener influencia sobre el futuro que nos espera. Dicho de otra manera, el futuro depende en alto grado de nosotros. Y no de tal forma que el futuro ya está guardado bajo llave, ya está predeterminado, ya está todo decidido. No, no es así. El futuro depende en última instancia de nosotros. Modestia y firmeza. Modestia
¿Por qué hablo de modestia? En la literatura ustedes van a encontrar, y a veces también en debates, en discusiones, de que se está hablando de la gran transformación. La gran transformación sería como una revolución de nuestro modelo civilizatorio. Y la gran transformación obviamente engloba todo. Lo energético, lo económico, lo social, lo cultural, lo comunicacional, la salud, mejor dicho, todo. El gran riesgo es cuando se espera o cuando se busca la gran transformación, se va a esperar a encontrar como un nuevo abecedario o como un nuevo concepto de desarrollo. En muchas discusiones se dice, sí, pero al final no es perfecto, no es completo lo que ya surgió como pensamientos, como corrientes de pensamiento. Y parece de que muchos de nosotros estamos pensando de que hay que lograr de una vez por todo una reingeniería completa de nuestra forma de vivir, de relacionarnos, de hacer economía y por todo lo demás. Y ahí sí perdemos de la vista algo que es creo que muy, muy, muy importante. De posiblemente no buscar en la gran transformación o querer la gran transformación, pero la cuestión es cómo llegar a esta gran transformación. Y eso creo que es más probable si manejamos las cosas con mucha modestia, pero al mismo tiempo con mucha firmeza. Y por eso hablo también de hacer pasos modulares. Pasos modulares que nos llevan dirección a esta tan gran transformación, pero pasos modulares de empezar, por fin empezar y no esperar a la gran transformación. Entonces, dar pasos modulares, y para eso nos sirve también mucho la modestia de no bajonearnos, de desmotivarnos o decir, no, pero eso al final es en vano, es peanuts, eso no sirve para nada, ¿cierto? Muchas veces se escucha esos testimonios. Creo que es una trampa en la que podemos caer si no tenemos la modestia de saber de que los cambios empiezan en lo pequeño. Y lo pequeño significa de pensar en pasos modulares. Lo importante es que logremos dar esos pasos. Porque si no logramos dar esos pequeños pasos y esos pasos que empiezan a nivel personal, y en el umbral social que uno tenga, al nivel de familia, de amistades, del entorno social, posiblemente de la organización a la que pertenezco, de pensar de manera modesta, pero de pensar y convencerse de que sí es factible de transformar, de lograr transiciones. Porque, ¿cuál es el riesgo de pensar en la gran transformación y no salir del discurso, del análisis, de la preocupación? El riesgo es que terminamos en el muro de lamentos, de lamentaciones, donde al final nos reafirmamos entre varios que llegamos a este muro, decir que el modelo tiene la culpa, que la economía neoclasista tiene la culpa, que el antropocentrismo tiene la culpa. Por fin, o sea, todas esas apreciaciones sí son correctos en sí, ¿cierto? Pero merman muchísimo energía, nos ayudan a identificar, entre comillas, los culpables, pero no nos ayudan en ninguna manera lograr esos pasos modulares pequeñas donde empezamos a cambiar en nuestros entornos inmediatos. Cuando estamos en el muro de lamentos, uno corre el riesgo de apegarse a un juego de pensamiento, a discursar y hablar en subjuntivo. Sería más agradable, y ahora tengo que ver porque yo no lo puedo leer muy bien en mi pantalla, sería más agradable si fuera más agradable. ¿Cómo es? Sería más agradable si fuera más agradable. Hablando en el subjuntivo, ¿cierto? El reto es que logramos poder hablar en presencia.
de que es más agradable porque logramos de que es más agradable. En lo pequeño, no pensando en la gran transformación. O no perder de la vista la gran transformación, ¿de acuerdo? Pero saber convencerse de los pasos pequeños pero importantes que se puede dar, con tal que no nos quedamos en el lamento, en el discurso. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? En muchas de las reflexiones en torno a alternativas, ¿alternativas a qué? Frente al desarrollo. O si quieren, podríamos decir reflexiones en torno a la construcción del post-desarrollo. Para salir un poco de esta discusión un poco tramposa, también tenemos alternativas dentro del desarrollo o al desarrollo. En mi lectura personal, el concepto del desarrollo está tan podrido, ¿ya? Tan manoseado, tan contagiado, que va a ser muy difícil de lograr una depuración. Entonces, salgamos de allá mediante alternativas y mediante pasos modulares. En torno a esas alternativas es importante comprender que el modelo de desarrollo, entendido como el sinónimo para sus diferentes consecuencias, y una de las consecuencias que estamos viviendo es esta pandemia, ¿cierto? Este modelo de desarrollo es una variable, ¿cierto? Y esta variable está predeterminada a nivel global. Por eso también la gran transformación que se busca a nivel global y en todo sentido de la palabra como tal, ¿cierto? En muchas partes cuestionadas el modelo de desarrollo, sí, pero en fin, por el momento dominante, gusto o no guste, ¿cierto? Eso es creo que algo muy importante de ubicarse en una situación donde se puede, por un lado, buscar la gran transformación, y no estoy muy lejos de criticar a alguien que lo haga, pero creo que corremos mucho riesgo de hacerle caso a Don Quijote, si ustedes se recuerdan, de la lucha contra las alas del molino, ¿cierto? De gastar energía, motivación y al final quedarse cabizbajo diciendo ni modo, ¿cierto? Pero suponemos de que no estamos de acuerdo con el modelo de desarrollo y obviamente sus consecuencias. Creo que en eso coincidimos la gran mayoría. Entonces, eso nos lleva a una pregunta. ¿Qué podemos hacer? Mente, corazón y hecho. La transformación es ante todo algo muy personal. ¿Por qué lo digo? Es muy difícil de querer delegar a que otros hagan la transformación. Y tampoco se puede esperar que los demás o que venga desde arriba, que las Naciones Unidas, que los gobiernos nacionales, no sé, que el Espíritu Santo, a ustedes quedan. No, esa transformación al final tiene que salir en primer lugar de cada quien de nosotros. Caso contrario, les recuerdo que tarde o temprano nos vamos a encontrar en el muro de lamentaciones, ¿cierto? La transformación vivida por sí mismo, en vez de en lugar de solo hablar de la transformación, despierta más curiosidad y permite la motivación a otros. Y creo que eso es un papel muy importante, relevante para el rol de los que trabajamos en procesos donde estamos facilitando. De despertar la curiosidad, pero también hablar y actuar con una coherencia. Si yo predico cosas y no los vivo, ¿a quién voy a convencer con esto? Si yo mismo no logro convencerme de que sí es factible construir el futuro desde mis propias actitudes, desde mis hechos, ¿cómo voy a lograr convencer a otra persona? Si yo en la zona de confort y el otro arriesgándose, pues no creo de que vamos a llegar muy lejos con esto. Mente, corazón y hecho, ¿qué quiere decir eso? Estar convencido mentalmente, pero también contagiarse, de despertar la motivación, la fe de que sí se puede, y lo que es algo muy importante, no quedarse en el discurso, sino lograr dar los pasos concretos.
La resonancia y el establecimiento de redes permite una masa crítica que es creo que algo elemental. Yo puedo empezar a decidir de no utilizar bolsas plásticas, muy bien, pero si me quedo con esta actitud, yo solo o de pronto dentro de mi núcleo familiar, y si no empiezo a buscar el contacto con otros. Yo me recuerdo muy bien el tiempo que me iba a hacer el mercado al supermercado, cosa que depende del pasado, porque actualmente no lo estoy haciendo, perdón, porque descubrí que hay una tienda en el barrio, de que hay formas distintas de poder abastecerse. Y cuando no se utiliza bolsas plásticas, sino se trae sus bolsas de yute, de tela, eso es muy interesante. Ni hace falta de buscar la charla, sino la gente empieza a preguntar, a hacer comentarios. Entonces, algo muy importante que no perdemos de la vista, de lograr ayudar a que otros, otras y otros logren también motivarse y para que empecemos a conformar, que seamos cada día un poco más personas que estamos convencidos que sí es factible este cambio. Pero no solamente con el discurso, eso es algo bastante importante. Ok. Vamos un rato a lo que es el tema de la resistencia, porque cuando decimos de que no estamos de acuerdo con el modelo de desarrollo, y creo que cuando haríamos una encuesta, una gran mayoría de las personas por lo menos haría un signo de interrogación atrás del concepto de desarrollo, lo que estamos viviendo. ¿Ya? Entonces, se presupone de que debe de cambiar este concepto de desarrollo. Pero cuando hacemos un análisis de la situación en nuestros territorios, en los lugares en que vivimos, si vivimos en una ciudad, si vivimos en el campo, si vivimos en el norte global, el sur global, no importa, o sea, pero nosotros al final pertenecemos a un territorio, no tanto en términos geográficos, sino en términos sociales, culturales y de identidad. Evidenciamos que los intereses de quienes habitan el territorio y quienes habitan el territorio, ahí hablamos de una comprensión holística, tomando en cuenta el todo, la madre tierra, las especies vivos que no tienen que ser seres vivos humanos, sino los seres vivos, hasta los organismos todos, hasta incluidos los virus, ¿sí? La biodiversidad. Ahí sí nos vamos a dar cuenta de que la lógica del modelo de desarrollo por lo general no atiende los intereses y las necesidades de esos territorios, sino de otros intereses que son extraterritoriales, no son extraterrestres. Sería muy bonito de que sean extraterrestres los que nos tienen como a nivel de hámster, ¿cierto? Pero no son extraterrestres, pero sí son intereses extraterritoriales. Eso es algo muy importante. El desarrollo no le sirve al bien común, sino le sirve a la acumulación, a la generación de utilidad, al crecimiento perpetuo, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre eso no hace falta hablar mucho porque creo que tenemos la película bastante clara. Entonces, por un lado, el desarrollo no atiende las necesidades de los territorios, pero al mismo tiempo y de manera contradictoria, es que los daños, los mal llamados externalidades en términos sociales, ecológicas, de salud, lo que vemos actualmente, son asumidos por los territorios, por nosotros y por todos los que hacen a esos territorios. O sea, el desarrollo no atiende las necesidades de los territorios, pero todo lo malo, entre comillas, producido como daños colaterales o como decirlo más elegantemente como externalidad, son asumidos por los territorios. Lindo y perverso el asunto, ¿cierto? Entonces, por lo general, la ruta rumbo a lograr cambios conduce, por lo general, primero a un hito, que es la resistencia, de darse cuenta y decir, no estoy de acuerdo. Yo quisiera que eso cambie. Ahí sí estamos, tanto mental como emocionalmente, en una actitud de resistir, de desaprobar. Se trata por fin de convencerse de la situación actual, producto y consecuencia del modelo de desarrollo establecido, no deseable ni aceptable y sin embargo existente. ¿Qué hacemos con esto?
Porque viene otro punto, y eso tiene que ver con la masa crítica, que es la indiferencia de las y de los demás. Por lo general hay un dilema. Son casi siempre minorías quienes por la afectación de su propia situación entran en resistencia. Eso lo vemos en cuadros donde hablamos de extractivismo, y que puede ser extractivismo minero, agroindustrial, las diferentes formas de explotación, donde la afectación inmediata son por lo general minorías. El caso de la famosa construcción, el plan de construcción de la carretera por el Tipnis, la afectación en un principio era un día, pero ahí sucedió algo lo que nos puede servir como ejemplo. Otras personas en el mismo territorio ni alcanzan el nivel de resistencia o el desacuerdo sumidas a la lógica del desarrollo. Así nos ven como, en el caso de Bolivia, para no ir muy lejos, el andamiaje argumentativo de los que están en favor de la introducción de nuevas semillas transgénicas, mencionan ahí un montón de elementos que ya se evidenció de que no son como se los dice, de generar un montón de puestos de trabajo, de generar muchos aportes a las arcas del Estado y cosas por el estilo. O sea, atendiendo la lógica del desarrollo establecido. Y lamentablemente hay todavía un número muy elevado de personas que se creen el cuento, porque no es más que un cuento. O sea, esto sí, cuando haríamos realmente las cuentas claras, nos daríamos cuenta de que muchos de esos aparentes ventajas o logros o beneficios al final arrojan pérdida en el sentido de que la afectación en términos sociales, ambientales y económicos, los daños son mucho más grandes que los beneficios como tal. Entonces, la indiferencia de los demás significa que muchas veces las mayorías que no se ven directamente afectados, por ejemplo, citadinos, que no se sienten parte del territorio, atendiendo la creencia universalizada de que el desarrollo sin crecimiento económico no es posible. A pesar de que si el crecimiento económico cueste lo que cueste, pero sí, sin crecimiento no hay desarrollo. Eso es falso. Eso está evidente. Hay que diferenciarlo. Obviamente, en el sur global la situación es un tanto distinta como en el norte global, pero sí es factible lograr desarrollo o de lograr un futuro que está basado en conceptos de un postdesarrollo, donde el único resorte no es el crecimiento económico. Pero a lo que me voy es que si las mayorías no se ven, no sienten directamente una afectación, por lo general se quedan como al margen de todo eso, no se pronuncian o inclusive apoyan estos hechos que obviamente no son transformaciones hacia un futuro con futuro, sino de permitir de que haya más de lo mismo como tal. El caso del Tipnis, lo mencioné hace un rato, ahí sucedió algo, que las mayorías, no importa si vivían en un barrio de Tarija o en la periferia de La Paz o en el pleno centro de Santa Cruz, empezaron a sentirse parte del territorio del Tipnis, sintiéndose como copropietarios, siendo boliviano de la biodiversidad que estaba también en juego, ¿cierto? Ahí sucedió algo donde empezó a crecer esta masa crítica que es tan necesario para lograr cambios también en escalas más jerárquicas. Entonces, es supremamente difícil convencer a otros desde la propia convicción de resistencia. Migrar hacia lógicas distintas, o sea, hacer algo distinto, de construir alternativas. Es más fácil, y ahí vuelvo otra vez al ejemplo de las bolsas plásticas, que cuando uno ya no utiliza, sino que va con sus bolsas de yute, ustedes se van a dar cuenta de que son muchas veces los demás que por curiosidad empiezan a preguntar, ¿cierto? Es distinto si yo me pongo en la caja registradora del supermercado para empezar a dar discursos de que por qué utilizamos. No. La comunicación en este caso es non verbal.
demostrar de que sí se puede hacer las cosas de manera distinta. Y eso muchas veces ya despierta curiosidad. Esta curiosidad ojalá logre de romper la indiferencia de muchas otras personas. Yo personalmente estoy convencido de que hay muchas personas que a pesar de que no, en su narrativa no se percibe de que están no de acuerdo con este concepto de desarrollo, andan con un signo de interrogación muy grande dentro de sí mismo, de dándose cuenta de que las cosas marchan por mal camino. Pero la pregunta de millones, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Dónde tengo posibilidad? ¿Cuál es la posible ruta? La posible ruta en este caso puede ser desde el territorio. Territorio entendido como una categoría más bien social, a lo que yo me siento parte de una cultura, de una comunidad, de un espacio geográfico. Un camino posible para romper este círculo de no estar de acuerdo y de atraparme en la resistencia, y particularmente para añadir a la resistencia, o sea, a mi desacuerdo, el hacer nacer algo distinto, hacer nacer, ahí sí nacen lo que son alternativas, construir, rescatar o defender una alternativa. Es importante de optar por una escala factible. Escala factible, ¿qué quiere decir esto? Si yo quisiera convencer a los países que están históricamente, inclusive desde la colonia, entregado a un concepto del extractivismo, intentaría convencer a estos países, a los gobiernos de los respectivos países, de abandonar este rubro, pues yo creo que muy poco chance tendría yo para lograr esto, ¿cierto? La escala factible se refiere más a, y ahí sí está el ejemplo, en la escala global o nacional, para lograr evidenciar la necesidad de migrar hacia alternativas, es obligatorio convencer por lo general en el plano macroeconómico. ¿Por qué? Cuando yo digo hay una alternativa, entonces me van a decir, muy bien, entonces alternativa, hagamos cuentas. Entonces explique usted si la alternativa de usted es más beneficioso, si genera más recursos, y si yo entro en esta discusión como tal, ya sabemos quién va a salir victorioso de esta discusión. Cuando se juega con reglas no muy acertadas, y en la medida en que no se acepta, los economistas, y tengan mucho cuidado con economistas, yo soy uno de ellos, que no tienen escrúpulo en la medida en que se inventaron esta dimensión de las externalidades, o sea, todo lo que son realmente daños y que generan costos que son socializados. Eso se tapa si se los tapa con recursos impositivos, con los recursos de todo, y no del quien ha causado el daño como tal. Entonces, mucho ojo de no de optar por una escala factible donde al final no nos entrampamos en discusiones eternas en las cuales no logramos evidenciar, inclusive desde la argumentación de este discurso, de que una forma de hacer las cosas de manera distinta sean factibles. Entonces, es la escala territorial, en lo pequeño, en lo local, donde hay una mayor probabilidad de superar el nivel de la resistencia, de no estar de acuerdo con la forma de cómo se está haciendo el desarrollo, y para lograr incursionar en el mundo de alternativas. Ok. Es importante, alguien tiene el micrófono abierto y les agradecería si ustedes la cierran, entonces, porque si no hay interferencias. Muchas gracias. En cuanto a la resistencia a las alternativas, es importante evitar una lógica excluyente, donde se menosprecia la resistencia. Una resistencia que al final se queda en el discurso y que no alcanza a hacer algo distinto. Porque no hay persona que logró construyendo una alternativa que no ha pasado por este nivel de discrepar, de resistir, de decir, no estoy de acuerdo. Eso es algo muy importante. Entonces, no se trata tanto de hacerlo uno y dejar el otro, pero lo importante es de darnos cuenta de no quedarnos en nuestras lecturas críticas, sino hacernos la pregunta si estamos convencidos de que los cambios necesarios no vendrán de arriba hacia abajo, sino de abajo para arriba,
de que al final depende de cada quien. La búsqueda y la posible construcción de alternativas nace de la motivación y del desacuerdo, ¿cierto? O sea, lo que vimos hace un rato de mente, corazón y mano, o hechos. Y eso empieza a nivel personal de cada individuo. No se puede delegar ese papel. Eso es algo importante. Pero construir una alternativa es definitivamente un paso más allá de resistir o de discrepar. En escenarios preveniendo amenazas desde el extractivismo, la resistencia puede ser la alternativa. ¿Por qué digo eso? Hay situaciones en las que hay una amenaza, por ejemplo, el extractivismo, donde, por ejemplo, de megaminería, donde no se ha logrado hasta ahora de empezar a explotar los minerales y donde la resistencia permite evitar de que se logre realizar estos megaproyectos de extractivismo. Y en este caso, la resistencia como tal es una alternativa en la medida de que evite realmente la incursión. Pero por lo general, sobre todo cuando hablamos de los escenarios afectados por el extractivismo, es muy complicado porque ya tenemos el extractivismo presente como tal. Y ahí la pura resistencia no es menospreciado. Otra vez, o sea, se puede hacer todo lo posible para hacer valer los marcos normativos legales que por lo general deberían evitar de que suceda lo que está sucediendo. Todo eso se puede hacer, pero eso no reemplaza de lograr alternativas. Muy bien, continuamos un poco. Masa crítica, ya lo mencioné ahora en algunas oportunidades durante esta pequeña exposición. Alternativas al desarrollo o del postdesarrollo, si quieren, son factibles en la medida que apuntan a una escala territorial donde la masa crítica entre habitantes es lo suficientemente grande y convencida, queriendo migrar o de mantener formas de vida, de economía, de convivencia, que por fin sean más amigables, sostenibles, incluyentes, con capacidad de futuro para todos y para todos, para todas y para todos. Entonces, otra vez, masa crítica es de que la necesidad de que cada quien se convence y que está predispuesto de dar pasos modulares, pasos pequeños, y que intente dar esos pasos en lo posible, no solo, sino con otros que están pensando en lo mismo de articularse, ¿cierto? Eso en cuanto a la masa crítica. Viene otro aspecto que es superar paradigmas del desarrollo. O sea, el ADN que de alguna manera con lo que andamos, y un ejemplo que mencioné hace un rato, de la creencia de que, digamos, un avance hacia un futuro no es factible sin el crecimiento económico. Hay investigaciones sobre eso que evidencian que en sociedades postindustriales el crecimiento económico lo que logra es mayor desigualdad, la reducción constante del poder adquisitivo de las mayorías de las poblaciones. O sea, hay suficientes muestras que nos evidencian una cosa, que hay que tener mucho ojo con los paradigmas del desarrollo. Y lamentablemente, de esos paradigmas del desarrollo, por eso lo digo de alguna manera, lo tenemos casi como en el ADN y hay que trastocarlos. Hay que imaginarse de que las cosas podían funcionar de manera distinta. Hacer nacer algo distinto, de incursionar en alternativas, implica transformar esta situación actual. ¿Y qué quiere decir? De reemplazar esos paradigmas. Algo distinto significa hacer algo distinto y construir lo distinto desde una fusión entre lo ancestral, por ejemplo, lo que se hizo en la época pre-extractivista, no a nivel de regiones enteras, sino de zonas que hasta entonces han logrado de escaparse del extractivismo, y como una confluencia entre lo que existió antes y lo nuevo que podían hacer. Lo importante es de lograr cambiar la situación actual y empezar a crear
formas, códigos de comportamiento que no obedecen y que no tienen el anclaje en la lógica conceptual de lo que es el desarrollo como tal. Lo esencial en todo es la entrada a una situación de transición paradigmática, o sea, no seguir atendiendo paradigmas del actual modelo de desarrollo. Por ejemplo, la supremacía la supremacía del ser humano ante la naturaleza, lo que nos han inculcado no sé cuántos siglos, ¿cierto? Y el crecimiento económico como llave y clave para el desarrollo. Ahí tienen dos paradigmas de muchos otros, los que cuando se lo escucha dice sí o no. Y ahí empieza la alternativa de poder imaginarse de que posiblemente no es al final como nos hicieron creer y como nosotros mismos hemos pensado y que lo hemos atendido. Tomando en cuenta la correlación de fuerzas, el desarrollo territorial versus el desarrollo global, es necesario construir alternativas aceptando la coexistencia entre algo distinto y lo actual. ¿A qué me voy cuando hablo de la coexistencia? Si yo intento, por ejemplo, realizar en un círculo de personas donde estamos convencidos de que no nos gusta seguir atendiendo una lógica económica de pura acumulación y donde cuenta solamente la utilidad, pues sí es factible, pero eso es factible dentro del círculo de las personas que sí estamos convencidos y que sí nos ponemos de acuerdo sobre reglas del juego distinto. Pero eso va a ser siempre un grupito. Y ese grupito forma parte de una sociedad, de una región, de un país. Y en este país, en esta región, obviamente no se va a atender la lógica de una economía solidaria, recíproca, sino de una economía del mercado, acumulativa, capitalista. ¿Por qué hablo ahí de coexistencia? Hacia el interior del grupo puedo practicar una economía distinta, pero no todas mis transacciones, mis compras, mis necesidades económicas los voy a lograr satisfacer dentro de este núcleo de personas con los que ya hemos migrado a reglas del juego distintos, sino voy a tener que hacer muchas relaciones económicas con el resto que me rodea, la sociedad. Y esta sociedad no ha cambiado las reglas. Van a seguir atendiendo una economía acumulativa. Por eso hablo de coexistencia, que eso es importante en un principio. Si queremos y optamos por pasos modulares de transiciones, de aceptar una cierta coexistencia en la medida de ser hacia el interior del espacio al que yo pertenezco y donde hemos logrado dar un paso en el marco transicional, me obliga a todo lo demás que me rodea a atenderles en la lógica que tienen establecido. El riesgo es que no tengo el núcleo y voy a intentar al principio, se recuerda de la gran transformación, de cambiar las reglas del juego a nivel nacional o si quieren planetario. ¿Qué probable es? Si no se logró en lo pequeño y ojalá en muchos lugares lograr masas críticas que empiezan, por ejemplo, de practicar lo que Tania nos colabora ayer, altar economías. No va a ser factible, así de simple. O sea, las cosas empiezan a cambiarse desde las bases de las sociedades. Eso es, digamos, evidente si se estudia un poco la historia como tal. La coexistencia, sin embargo, no significa deponer la resistencia ante lo actual, combatiéndolo desde todo punto de vista. Reivindicación de la normativa, enfoque de derecho, lo que ya mencioné hace un rato. La diferencia quizás más emblemática de la lógica de la resistencia y de la construcción de alternativas es que la resistencia se orienta más al orden establecido y normalmente es obligado de argumentar dentro de la lógica del modelo de desarrollo para lograr una migración hacia una lógica distinta. Mientras que la construcción de alternativas, por lo menos cuando se trata de alternativas en el plano territorial o local, pueden desmarcarse desde el principio de esta lógica, transformando paradigmas. Dicho de otra manera, si intentamos convencer dentro de las reglas no cambiadas,
pues es muy difícil de lograr al final un convencimiento, ¿ya? Por eso digo también tengan mucho ojo de discusión con economistas que están muy convencidos, inclusive mal llamados economistas, porque yo me animo en decir que yo estudié geografía y economía, lo que se enseña en las universidades a nivel planetario tiene muy poco que ver con economía. Se quedaron con unos cuantos elementos que originalmente Oikos habla más bien de procurar lo que necesitamos en la casa. ¿Ustedes creen que la economía está cumpliendo actualmente el papel? ¿En las casas de quiénes? En las casas de Bill Gates y de unos cuantos miles de personas o hogares que acumularon una riqueza perversa, ¿cierto? Y el resto del tiempo, si vemos solamente la situación actual en la que vivimos, y donde dije al principio de que la emergencia sanitaria de pronto está todavía menor frente a la emergencia económica que estamos sintiendo y que es el punto del iceberg, lo que nos viene todavía en ese sentido. Ok, avancemos. Planes de vida y alternativas. Entonces, de forma resumida, si vale el término, los planes de vida o las alternativas deberían salir desde con una referencia territorial, en y desde la referencia territorial. Optar por una escala manejable donde logramos masas críticas que deberían ser basados en la identidad de la vida y de la autodeterminación de los pueblos, de las personas y de todos los demás que habitan el territorio, que puede ser un barrio, que eso puede ser una zona, que puede ser una región, aun ahí sí ya tenemos dificultades con la escala porque las masas críticas no van a ser muy grandes. Las alternativas deberían tomar muy en cuenta el enfoque holístico. Nosotros no como los mandamases, sino como parte de todo. Y lo que es muy importante, que las alternativas parten de lo que son pasos modulares. No buscar la gran transformación, lo que ya lo mencioné hace un rato. Con el almanaque, que es un proyecto comunicacional que estoy trabajando, cuenten con el almanaque. Ahí lo que se encuentra son ejemplos motivadores documentados, materiales didácticos e informativos desde el mundo de las transiciones, aulas virtuales que organizamos, incubadoras para la motivación y la generación de pasos modulares. Ok. Yo desde el almanaque y en el trabajo de transiciones que aprendí hasta ahora. Transiciones si serán desde abajo. No vienen desde arriba. No pierden el tiempo. De lo que se trata cuando hablamos de transiciones es cambiando rutinas en la propia vida. Rutinas, no una vez y tampoco decir, no, a partir de mañana empiezo a hacer todo de manera distinta. Es la mejor forma, el pretexto más elegante de autoengañarse y de seguir haciendo como se lo hizo. O sea, cambiando rutinas en la propia vida. No se lo puede delegar, eso empieza con uno. Otro aspecto es el análisis local. Local, entender que nuestra situación local depende de determinaciones a nivel en el plano global y actuar localmente, pero tomando en cuenta de que existen lógicas globales que no lo vamos a poder cambiar a corto plazo, pero hay que tomar en cuenta por qué las cosas a nivel local son como son. Y si no tomamos en cuenta las reglas del juego a nivel global, pues de pronto no vamos a encontrar muy fácilmente las tuercas a nivel local que quedan a nuestro alcance para poder cambiar algo. Algo muy importante que merecería ser subrayado 3 veces con modestia, con modestia. Creo que en el tiempo en que vivimos, donde es todo más rápido, más alto, más nuevo, más, empieza con M, que es la modestia, pero no aparece.
hemos perdido ya un poco la modestia. Y creo que eso es uno de los grandes sesgos, diciendo, no, pero ¿cómo voy a perder el tiempo que si manejo bicicleta y no carro, si utilizo una bolsa de tela y no plástico, si empiezo a comer menos carne, etcétera, etcétera? Y se dice, no, pero eso es al final spinach, es como un saludo a la bandera, como tal. Muy bien. Ahí se carece ya de modestia. Creo que es muy importante saber apreciar lo pequeño, pero lo pequeño y el pasito pequeño, pero hacia la dirección indicada. Y de pensar en lógicas modulares, que no sea ni el primero ni el último paso, sino que sea el inicio de una transición hacia un futuro que sí vale la pena. Permitir que el futuro emerja en el presente. Lo que dije bien al principio, ¿de qué depende el futuro? Del aquí y de ahora y de nosotros, ¿cierto? Pero para esto necesitamos, guste o no guste, abandonar la zona de confort, porque eso tiene mucho que ver con rutinas. Es gratis de echarse el discurso, de tener una linda narrativa con tal que yo no necesito cambiar nada en mi vida, ¿cierto? Ahí sí me quedo en la zona de confort y echo el discurso como tal. No es muy coherente, ¿cierto? Hay que estar muy conscientes. Si queremos cambiar, deberíamos estar dispuestos de aceptar también rutinas. No cambiar todos los rutinas al mismo tiempo, ya lo mencioné. No lo vamos a hacer. Si lo pretendemos de esta forma, mejor que nos quedamos sentados cómodamente y decimos, ya, o sea, yo no cuenten conmigo. Aceptar, por lo menos por el momento, la coexistencia. Sobre eso hay muchas personas que dicen, ¿cómo así que voy a aceptar la coexistencia? Muy bien, entonces móntense el caballo, fíjense bien cómo lo ha hecho Don Quijote y les deseo lo mejor, ¿cierto? O sea, la coexistencia quiere decir no acepto la existencia del otro, pero sí soy lo suficientemente realista, medindo esfuerzo de saber de que actualmente no voy a tener la capacidad, ni yo con todos los demás que estamos pensando así, no vamos a tener la masa crítica suficiente para empezar a hacer tambalear el sistema sin haber construido pequeñas alternativas que pueden articularse, sembrar masa crítica o de contribuir a que esas relaciones críticas en muchos lugares empiezan a articularse. Y cuando nos empezamos a articular, estamos hablando de sinergia. Y cuando estamos hablando de sinergia, logramos algo que es muy difícil, que es escalonar. Escalonar de articularse y de empezar a cambiar reglas de juego en niveles, en esferas, donde hasta ahora es casi imposible y donde no nos olvidemos, cuando hablamos en el plano económico, el capitalismo no duerme nunca, nunca. Uber, Airbnb, ejemplos que Tania nos mostró el día de ayer, que son lindas ideas que tienen una pequeña falla, porque las plataformas digitales tienen dueño, ¿cierto? Y a partir de allá, lo que aparentemente es alternativa y nuevo, al final atiende de nuevo la lógica de la economía acumulativa y para reconciliar. Pero lo más importante para las transiciones, lo más importante es empezar. Bueno, para profundizar y volverlo aplicable, las preguntas que, más que preguntas, como checklist, y yo les invito a los que están aquí, todavía estoy por terminar, no se asusten ya. Háganse una vez la pregunta, o mejor dicho, intenten darse ustedes respuesta a lo siguiente. ¿Dónde me ubico? Analizando mi contexto, ¿en cuanto a qué? ¿Cómo voy con lo que es la resistencia? Dicho de otra manera, ¿cuánto de mi energía invierto en el análisis, en el discurso, en hablar y en no hacer? ¿Qué he hecho yo hasta ahora o qué podría hacer yo y los míos que estamos en esta masa crítica queriendo o ya construyendo una alternativa? ¿Qué estamos haciendo en cuanto a la indiferencia de las y de los demás?
que no se sienten parte, a pesar de que por de pronto habitan el mismo territorio. Los que se siguen creyendo el cuento del desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué estamos haciendo para lograr despertar a los que realmente despertar, a los que realmente quieren ser despertados? Hay otros que están durmiendo mentalmente tan profundamente que los dejamos mejor dormir, ¿cierto? ¿Cómo vamos en ese sentido? La tercera pequeña pregunta es, ¿formamos parte de un territorio? Otra vez, no el territorio solamente en el sentido geográfico, territorio en el sentido social, en el sentido cultural, hacia con quién tenemos sentido de pertenencia y nuestras alternativas o la idea de alternativa. ¿Tiene un anclaje en el territorio? Otra preguntita es, ¿cómo vamos con la masa crítica? ¿Cuántos somos? ¿Y qué estamos haciendo para lograr de alguna manera ayudar a otros de superar su indiferencia? Y no solamente su indiferencia, recuérdense de mente, corazón y mano. ¿Qué podemos lograr para que haya otras y otros quienes se animan y que de pronto necesitan un último empujón suave, con mucho respeto y cariño, para que se animan también de hacer un primer paso modular? ¿Cómo vamos en cuanto a alternativas? ¿Estamos haciendo cosas alternativas? ¿Podríamos hacerlos? ¿Y cómo podríamos ser más audaces con estas alternativas para seguir tejiendo para que las reglas del juego empiezan a cambiar dentro de nuestras alternativas? ¿Y cómo vamos en cuanto al tema de coexistencia y de transición? Si ustedes hacen este ejercicio, las respuestas que ustedes mismos pueden darse les van a dar elementos para diseñar su pequeña estrategia en cuanto a transiciones y a pasos modulares. Y hasta ahí llego yo. Les agradezco mucho por el interés.